Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Momentos que, cuando los recuerdas, sientes ese nudo en el estómago, esa presión en el pecho que no te deja respirar bien. Esta es la historia de uno de esos momentos. Y si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez alguien te ha tratado como si no merecieras estar en la misma mesa que ellos, entonces esta historia es tuya también. Era Acción de Gracias. Una noche que se supone es de unión, de gratitud, de amor familiar. La cocina olía a pavo asado, a mantequilla derretida, a todo lo que hace que esa fecha se sienta especial. Yo podía oler ese aroma desde el cuarto pequeño donde me habían mandado a descansar mientras todos los demás se preparaban para la gran cena. Sí. Me mandaron a otro cuarto. No porque estuviera enferma. No porque hubiera pedido estar sola. Sino porque mi suegra, Graciela, había decidido desde hacía años que yo no era digna de sentarme en su mesa. Y esa noche, como tantas otras, me demostró exactamente lo que pensaba de mí. Mientras ellos ponían la mesa con el mantel bordado que la abuela había dejado como herencia, mientras colocaban las copas de cristal y los cubiertos de plata que solo sacaban en ocasiones especiales, a mí me llevaron un plato. Un plato de plástico. Con los restos de lo que habían preparado para probar durante el día. Sobras de ayer recalentadas, un trozo de pan duro y un vaso de agua sin hielo. Eso fue lo que me dieron. Y lo peor no fue el plato. Lo peor fue la sonrisa que traía Graciela cuando me lo entregó. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero yo la conocía bien. Era la sonrisa de alguien que disfruta lo que está haciendo. La sonrisa de alguien que lleva años esperando ese momento. Me quedé mirando ese plato durante lo que me pareció una eternidad. Podía escuchar las risas desde el comedor. La voz de mi esposo, Rodrigo, hablando de fútbol con su hermano. La voz aguda de mi cuñada contando algún chisme. Y la voz de Graciela dirigiendo todo, como siempre, como la reina de su castillo. Y yo, en ese cuarto, con mis obras. Pero lo que Graciela no sabía esa noche, lo que nadie en esa mesa sabía, es que a 4 horas de distancia, mi hermano Sebastián estaba manejando hacia esa casa. Mi hermano, al que yo no había visto en casi 2 años. Mi hermano, que había construido un imperio desde cero y que en ese momento era uno de los empresarios más exitosos de la región. Mi hermano, que jamás en su vida me había dejado sola cuando las cosas se pusieron difíciles. Y cuando esa puerta se abriera esa noche, nada volvería a ser igual. Pero para entender lo que pasó, necesito contarte todo desde el principio. Porque esta historia no empezó esa noche de Acción de Gracias. Esta historia empezó mucho antes, el día que me casé con Rodrigo y entré por primera vez a la vida de Graciela. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sin palabras. Conocí a Rodrigo en una tarde de lluvia. Yo tenía 23 años, trabajaba como asistente administrativa en una empresa de logística y vivía con mi madre en un apartamento pequeño pero lleno de amor. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Era tranquila. Rodrigo apareció como aparecen muchas cosas que después te complican la vida, de golpe, con una sonrisa perfecta y las palabras exactas que querías escuchar. Era guapo. Eso no lo puedo negar. Alto, de ojos oscuros, con esa forma de hablar pausada que te hace sentir que cada palabra que dice es importante. Me cortejó durante 5 meses. Flores, llamadas largas de noche, cenas en lugares que yo nunca había pisado. Me hizo sentir especial de una manera que no había sentido antes. Y yo me enamoré. Con todo. Sin reservas. Lo que sí recuerdo con claridad es la primera vez que conocí a Graciela. Rodrigo me había hablado de ella con una mezcla extraña de adoración y nerviosismo que debió haberme dicho algo. Mi mamá es muy especial, me dijo. Tiene su forma de ser, pero cuando te quiere de verdad. Esa frase debía haberla analizado más. La casa de Graciela era grande, ordenada con una precisión casi militar y olía a ese tipo de limpieza que intimida. Cada cosa en su lugar. Cada cuadro perfectamente nivelado. Cada cojín del sofá acomodado con una simetría que parecía calculada. Y Graciela, parada en la entrada con un delantal floreado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me miró de arriba a abajo en menos de 3 segundos. Eso fue todo lo que necesitó. Después supe que en esos 3 segundos ya había tomado su decisión sobre mí. No era de buena familia.
No tenía apellido conocido. Mi madre era viuda y trabajaba limpiando casas. Mi hermano, en ese entonces, apenas estaba empezando su negocio y vivía en otra ciudad luchando por salir adelante. En los ojos de Graciela, yo era lo que ella llamaba, en voz baja pero nunca tan baja que no se escuchara, una chica del montón. La cena esa primera noche fue una prueba de resistencia. Graciela me hizo preguntas que parecían amables pero que tenían filos escondidos. ¿Y tu papá, a qué se dedicaba? ¿Estudiaste en universidad pública o privada? ¿Y tu mamá, trabaja en qué? Cada respuesta mía era recibida con una, que bien dicho de una manera que significaba exactamente lo contrario. Rodrigo no dijo nada. Sonreía. Cambiaba el tema cuando podía. Pero no dijo nada. Eso también debía haberlo notado más. Nos casamos al año y medio de conocernos. Fue una boda sencilla porque no teníamos mucho dinero, y Graciela se encargó de recordárnoslo en cada decisión. Que si el salón era muy modesto. Que si el vestido no era de diseñador. Que si la lista de invitados de mi lado era demasiado larga para el presupuesto. Mi madre lloró de felicidad ese día. Mi hermano Sebastián vino desde su ciudad, con su traje comprado en una tienda de descuentos pero planchado con un cuidado que te partía el corazón, y me abrazó antes de que entrara a la iglesia y me dijo al oído, si alguna vez necesitas algo, me llamas. No importa la hora. No supe en ese momento cuánto necesitaría recordar esas palabras. La luna de miel fue breve y económica. Y cuando volvimos, nos instalamos en la ciudad de Rodrigo, a 15 minutos de la casa de Graciela. 15 minutos. Esa distancia que parece razonable en el papel pero que en la práctica significa que Graciela podía aparecer en cualquier momento. Y vaya que aparecía. El primer año de matrimonio fue como caminar sobre vidrio roto con los pies descalzos. Cada paso con cuidado. Cada movimiento calculado. Siempre pendiente de no hacer ruido, de no tropezar, de no sangrar donde se pudiera ver. Graciela no vivía con nosotros, pero era como si lo hiciera. Llegaba sin avisar. Revisaba la casa con ojos de inspector. Una vez abrió el refrigerador, sacó un recipiente con sobras de la cena de 2 días antes, lo olió con cara de disgusto y dijo, dirigiéndose a Rodrigo como si yo no estuviera en la misma habitación, hijo, en esta casa no te alimentan bien. Rodrigo se rió. Una risa incómoda, de esas que no saben si son risa o disculpa. Yo no dije nada. Tragué. Sonreí. Y fui al baño a cerrar la llave del lavamanos para que no se escuchara que estaba llorando. Esa se convirtió en mi rutina. Tragar. Sonreír. Ir al baño. Las comparaciones eran constantes. La exnovia de Rodrigo, Patricia, aparecía en conversaciones con una frecuencia que no podía ser accidental. Patricia hacía unos tamales que, ¡ay! Patricia era tan ordenada, ¿verdad, Rodrigo? Patricia venía de una familia muy establecida. Patricia por aquí, Patricia por allá, como si Patricia fuera el estándar de todo lo que yo no era. Y Rodrigo, mi esposo, el hombre que se había parado frente a mí en una iglesia y prometido amarme y protegerme, dejaba que su madre hablara así. A veces asentía. A veces sonreía. Y cuando yo después, en privado, le decía que me dolía, que me hacía sentir menos, él suspiraba con ese cansancio que ya empezaba a hacerse familiar y me decía, es que tú eres muy sensible. Mi mamá es así con todos. No lo hace con mala intención. Muy sensible. Esas 2 palabras se convirtieron en el argumento favorito de Rodrigo para invalidar todo lo que yo sentía. ¿Que Graciela llegó un domingo y reorganizó mi cocina sin pedirme permiso? Muy sensible. ¿Que en una reunión familiar hizo un comentario sobre mi forma de vestir delante de todos? Muy sensible. ¿Que cada vez que yo cocinaba algo y Rodrigo lo elogiaba, Graciela inmediatamente recordaba cómo lo hacía la abuela o cómo le quedaba a Patricia? Muy sensible. Con el tiempo aprendí algo terrible, cuando alguien te dice constantemente que eres muy sensible ante el maltrato, lo que en realidad te está diciendo es que tu dolor no importa. Que el problema eres tú. Que la que necesita cambiar eres tú. Y por un tiempo, lo creí. Empecé a dudar de mis propias percepciones. ¿Sería que exageraba? ¿Sería que era demasiado dramática? Me esforcé más. Cocinaba mejores platos. Limpiaba la casa hasta que brillaba.
Llegaba temprano a las reuniones familiares. Cargaba los platos, recogía la mesa, ayudaba en la cocina, hacía todo lo que se supone que hace una buena nuera. Nada era suficiente. Porque el problema nunca había sido mi cocina, ni mi limpieza, ni mi puntualidad. El problema, el único y verdadero problema para Graciela, era yo. Mi existencia. Mi presencia en la vida de su hijo. El hecho de que yo, una chica sin apellido y sin dinero, me hubiera atrevido a casarme con Rodrigo. Eso era imperdonable para ella. Y me lo cobró cada día. Si el maltrato diario era agua hirviendo a fuego lento, las fiestas eran cuando Graciela subía la temperatura al máximo. Cada Navidad. Cada cumpleaños familiar. Cada reunión con excusa de celebración se convertía en una oportunidad para Graciela demostrar, de manera creativa y a veces casi artística, que yo no pertenecía a ese círculo. La primera Navidad fue reveladora. Me llegué con un regalo cuidadosamente seleccionado para Graciela, un chal de colores que había visto en una tienda artesanal y que pensé que le gustaría. La vi desenvolverlo. Me miró. Sonrió con esa sonrisa que ya conocía. ¡Qué detalle tan sencillo!, dijo. Y lo puso a un lado. Después, abrió el regalo de su hija, mi cuñada Vanessa, que era una cartera de marca. Esa sí la sostuvo frente a todos, la mostró, dijo, ¡ay, mi Vanessa, siempre sabe!, y la abrazó durante 30 segundos completos. Yo conté esos 30 segundos. Con el tiempo, las exclusiones se fueron haciendo más explícitas. En las fotos familiares, Graciela organizaba a las personas y yo siempre terminaba en la orilla, casi cortada por el borde de la foto. En las conversaciones de grupo de WhatsApp de la familia, yo era añadida y quitada con una inconsistencia que parecía deliberada. Cuando había viajes o salidas familiares, me enteraba después, o me decían con tan poco tiempo de anticipación que era imposible organizarme. ¿Y Rodrigo? Mi Rodrigo. Debo ser honesta aquí porque esta historia no sería completa sin hablar de él. Rodrigo no era un monstruo. No me gritaba. No era violento. Era algo en muchos sentidos peor, era ausente donde más necesitaba que estuviera presente. Era el tipo de hombre que cuando su madre me humillaba, miraba hacia otro lado. Que cuando yo lloraba de noche, se daba la vuelta en la cama y fingía dormir. Que cuando le pedía que hablara con Graciela, me decía que no quería crear conflictos. ¿Conflictos? ¿Qué conflictos? El conflicto ya existía. Yo era el conflicto. Mi bienestar era el conflicto. Pero yo amaba a Rodrigo. O amaba la idea de Rodrigo que había construido en mi cabeza durante el noviazgo. Y eso me mantuvo atada más tiempo del que debería. Mi hermano Sebastián me llamaba cada semana. Era nuestra tradición desde niños, esas llamadas largas donde nos contábamos todo. Yo no le contaba todo, no al principio. Le decía que estaba bien, que adaptándome, que la suegra era un poco difícil. Sebastián escuchaba, hacía preguntas, y yo podía escuchar en su silencio que no se creía del todo lo que le decía. «¿Rodrigo te trata bien?», me preguntó una vez, directo al grano como siempre. «Sí», le dije. Y en ese momento era verdad a medias. «¿Eres feliz?». Tardé demasiado en responder. «Estoy trabajando en eso», le dije finalmente. Sebastián no dijo nada por un momento. Luego, «El día que necesites algo, me llamas. No importa lo que sea». «De acuerdo». Las mismas palabras de siempre. Pero esa vez las escuché diferente. El tercer año de matrimonio fue el más duro. Rodrigo consiguió un ascenso en su trabajo que requería viajes frecuentes. Eso en papel era buena noticia económica. En práctica significaba que pasaba semanas fuera de casa y que yo quedaba, de facto, más expuesta a Graciela sin el escudo que supone la presencia del esposo, aunque ese escudo fuera débil y con agujeros. Graciela tomó el nuevo orden como una invitación. Sus visitas se volvieron más frecuentes. Sus comentarios, más directos. Hubo una tarde en que llegó sin avisar, encontró la casa en el desorden normal de un martes cualquiera, unos platos en el lavaplatos, ropa doblada en el sofá esperando ser guardada, y sacó el teléfono y le tomó fotos. Fotos a mi casa desordenada. Le mando las fotos a Rodrigo. Yo no supe eso hasta que esa noche Rodrigo me llamó desde su hotel y me dijo,
con un tono que no había escuchado antes, algo frío y juzgador, mi mamá dice que la casa está hecha un desastre. Que no me cuidas el hogar. Que no le cuido el hogar. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No de manera dramática, no con lágrimas ni con gritos. Se rompió de manera silenciosa, como cuando una vela se acaba y simplemente deja de tener llama. Empecé a ver mi situación con una claridad que antes no tenía. O que no me había permitido tener. Vivía en una casa donde era constantemente vigilada, juzgada y encontrada deficiente. Mi esposo, en lugar de defenderme, se convertía en otro canal por donde llegaban las críticas. No tenía aliados en esa familia. No tenía a nadie. Mi madre me llamaba y yo le decía que estaba bien porque no quería preocuparla. Ella tenía sus propias batallas. Mi hermano Sebastián para ese entonces ya había hecho despegar su empresa de manera seria, estaba expandiéndose a otras ciudades, trabajando 16 horas al día construyendo algo grande. Yo no quería ser su carga. Así que cargué sola. Y seguí cargando. Hasta aquella noche de acción de gracias. Llegamos al momento que te prometí desde el principio. La noche que lo cambió todo. Era acción de gracias. Rodrigo había vuelto de uno de sus viajes 2 días antes y la familia se reuniría en casa de Graciela para la cena tradicional. El pavó, los acompañamientos, el postre que siempre hacía la tía Elena, todo el ritual de familia que yo había aprendido a atravesar como quien atraviesa un campo minado, con cuidado, rezando por no pisar en el lugar equivocado. Llegamos a las 5 de la tarde. La casa ya olía a pavó desde la calle. Vanessa y su esposo ya estaban ahí. El hermano menor de Rodrigo, Diego, también. Los niños corrían por el jardín. En la superficie, todo parecía una postal de familia feliz. Yo me fui directo a la cocina a preguntar si podía ayudar en algo, como siempre hacía, porque si no ayudaba era floja y si ayudaba era invisible de todas formas, pero al menos estar ocupada me daba algo en que enfocarme. Graciela estaba en la cocina con Vanessa. Cuando entré, las dos intercambiaron una mirada que duró menos de un segundo pero que yo aprendí a leer con los años. Era la mirada de, ya llegó. Graciela, ¿en qué te ayudo?, pregunté. Ella se giró con esa sonrisa y me dijo, ay, mija, ya casi está todo listo. Mejor descansa un rato. ¿Estás pálida, no te sientes bien? No estaba pálida. Estaba perfectamente bien. Pero aprendí que estás pálida, descansa era su forma elegante de decirme que me fuera del espacio. Me fui al cuarto de huéspedes al fondo del pasillo. Me senté en la orilla de la cama. Podía escuchar las risas desde la sala, los niños afuera, a Rodrigo contando alguna historia con la voz animada que usaba cuando estaba cómodo. Una hora después, Vanessa asomó la cabeza por la puerta y dijo, ah, ahí estás. Mi mamá dice que si quieres, puedes comer ya. Y señaló hacia la mesita que había en el cuarto, donde alguien había colocado un plato. Me levanté. Me acerqué. Era un plato de plástico azul. De los que usaban para los niños pequeños cuando había muchos invitados y no alcanzaban los platos buenos. En el plato había arroz de ayer, recalentado y reseco. Un trozo de pollo que claramente era de una comida anterior, no del pavó de esa noche. Una rebanada de pan de molde. Y a un lado, un vaso de agua. Del comedor llegaba el olor del pavó recién salido del horno. Me quedé mirando ese plato. Y en ese momento, por primera vez en 3 años, no sentí tristeza. No sentí el impulso de ir al baño a llorar. Sentí algo diferente. Furia. Una furia fría, tranquila, que se instaló en el centro de mi pecho como una piedra pesada y caliente. No la furia que grita y rompe cosas. La furia que observa. Que recuerda. Que decide. Saqué mi teléfono. Sin pensar mucho, le mandé un mensaje a Sebastián. Solo una foto del plato y 3 palabras, ¿dónde estás? Su respuesta llegó en menos de 1 minuto, a 4 horas. Voy. No le había dicho que viniera. No le había pedido nada. Solo le mandé la foto y 3 palabras. Y él entendió todo. Eso es un hermano. Volví a sentarme en la orilla de la cama. No toqué el plato. Podía escuchar que en el comedor estaban sirviendo el pavó ahora, que alguien aplaudía, que Graciela recibía halagos por su cocina. La vida familiar continuaba sin mí,
como siempre, perfectamente bien sin mi presencia en la mesa. Y esperé. Son las 9:40 de la noche cuando escucho el timbre. En el comedor, la cena está en su parte más animada. Se están sirviendo el postre. Las conversaciones se superponen. Los niños ya están dormidos en la sala. Nadie espera a nadie más esa noche. Escucho que alguien va a abrir la puerta. Escucho un silencio breve. Y luego escucho la voz de mi hermano. Buenas noches. Soy Sebastián, hermano de Valeria. ¿Está ella? Me levanto de la cama. Camino por el pasillo. Y cuando doblo la esquina y lo veo parado en la entrada, alto, con su abrigo oscuro, con esa presencia que tiene desde siempre pero que ahora va acompañada de algo que los años y el éxito le dan a algunas personas, siento que se me afloja algo en el pecho que llevaba 3 años apretado. Seba, digo. Me ve. Y antes de decir una palabra, me abraza. Un abrazo largo, de esos que no necesitan explicación. Detrás de él, la familia de Rodrigo está parada en la entrada del comedor, mirando. Graciela, con su copa de vino en la mano. Vanessa con cara de pregunta. Diego. Y Rodrigo, al fondo, con una expresión que no sé cómo describir. Sebastián me suelta, me mira a los ojos un momento, y luego se gira hacia el grupo con una sonrisa natural, segura, sin hostilidad pero sin timidez tampoco. Perdonen la hora, dice. Manejé desde lejos para sorprender a mi hermana. No sabía que había cena familiar. Graciela da un paso adelante. Y aquí es donde puedo ver el cambio de estrategia operarse en tiempo real en su cara. Porque Graciela es inteligente. Graciela sabe leer a las personas. Y algo en Sebastián, en su manera de pararse, en su ropa, en la forma en que habla, le está enviando señales que ella está procesando muy rápido. ¡Qué sorpresa tan linda!, dice Graciela, y la calidez en su voz es tan repentina que si no la conociera podría haberme engañado. Claro que pasa, estamos celebrando Acción de Gracias. Hay mucho pavo todavía. Sebastián sonríe. Educado. Sereno. Muchas gracias, dice. Y entra. Lo que ocurrió durante la siguiente hora podría describirse de muchas maneras. Yo lo describiría como el momento en que años de silencio mío se convirtieron en el escenario perfecto para que la verdad se sirviera sola, sin que nadie tuviera que forzarla. Sebastián se sentó a la mesa. Le sirvieron pavó. Le sirvieron de todo, con una generosidad que a mí me resultaba casi cómica de observar. Graciela personalmente le llevó el plato. Vanessa le ofreció vino. Diego, que normalmente no hablaba mucho con los que no conocía, de pronto estaba interesadísimo en hacer conversación. Y Sebastián, que es inteligente de una manera que no necesita presumirse, conversó. Habló de viajes. Habló de negocios, sin alardes, de manera natural, respondiendo preguntas. Mencionó su empresa con la casualidad de quien menciona su trabajo de oficina. Mencionó las ciudades donde tenía operaciones. Mencionó, casi de pasada, que acababa de cerrar un trato importante que le tenía muy ocupado. Yo lo observaba desde mi silla, la silla que Rodrigo me había señalado en el extremo de la mesa, lejos de Sebastián, porque así había más espacio. Observaba las caras de la familia de mi esposo mientras escuchaban a mi hermano. Como sus ojos se abrían un poco más. Como Graciela recalculaba en tiempo real. Fue Graciela quien cometió el primer error de la noche. Con esa habilidad suya para hacer preguntas que parecen amables, le dijo a Sebastián, y dinos, ¿Valeria te habla mucho de nosotros? ¿Te cuenta cómo estamos? Sebastián levantó la vista del plato. Me miró a mí un segundo. Solo un segundo. Y luego miró a Graciela. Me conta lo suficiente, dijo. Con una calma perfecta. Hubo un silencio breve. Y entonces Sebastián, sin levantar la voz, sin acusar a nadie directamente, dijo algo que hizo que el aire en esa habitación cambiara de temperatura. De hecho, cuando me escribió esta noche, me mandó una foto. Y decidí venir. Pausa. ¿Una foto de qué?, preguntó Rodrigo, desde su silla. Sebastián me miró. Me preguntó con los ojos si podía. Yo asentí. Sacó su teléfono. Buscó la foto. Y puso el teléfono sobre la mesa, deslizándolo hacia el centro para que todos pudieran ver. El plato de plástico azul.
El arroz reseco. El trozo de pollo de ayer. El pan de molde. El vaso de agua. Nadie habló durante 5 segundos. Que en ese tipo de silencio son eternos. Fue Vanessa la primera en intentar algo. Ay, es que Valeria nos dijo que no tenía mucha hambre. Yo no dije eso, dije. Y mi propia voz me sorprendió. Firme. Sin disculpa. Rodrigo me miró. Y en su cara, por primera vez, vi algo que no había visto antes. No sé si era vergüenza o miedo o las dos cosas juntas. Pero vi que algo había cambiado. Graciela, dijo Sebastián, todavía con esa calma que era más poderosa que cualquier grito, yo entiendo que esta es su casa y sus reglas. Pero Valeria es mi hermana. Y ella no se merece comer sobras mientras los demás cenan. Graciela no era una mujer que se quedaba sin palabras fácilmente. Era maestra de la palabra, de la vuelta, del contraargumento disfrazado de preocupación. Pero esa noche, frente a Sebastián, algo diferente pasó. Intentó el primer movimiento. Mira, yo quiero mucho a Valeria, pero hay cosas de la dinámica familiar que los de afuera no entienden. No soy de afuera, la interrumpió Sebastián. Sin rudeza. Con una precisión quirúrgica. Soy el único hermano de su esposa. Eso me pone bastante adentro. Segundo movimiento de Graciela, apelar a Rodrigo. Rodrigo, hijo, explícale. Rodrigo no habló. Y ese silencio de Rodrigo fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Tercero, apelar a la emoción. Yo he dado todo por esta familia, yo me he sacrificado. Nadie lo duda, dijo Sebastián. Pero Valeria lleva 3 años en esta familia y lo que me acaba de mandar esta noche no es el retrato de alguien que es tratada como parte de ella. Hubo una pausa larga. Y entonces Sebastián hizo algo que no esperaba. Se dirigió a mí. Vale, ¿tú quieres contarles algo? ¿Hay cosas que no has dicho? El momento era mío. 3 años de momentos tragados, de baños con la llave abierta, de muy sensible, de platos de plástico y sonrisas con filo. 3 años esperando ese momento sin saber que lo estaba esperando. Y hablé. No grité. No lloré, aunque sentí que podría haberlo hecho. Hablé con calma y claridad, mirando a cada persona en esa mesa mientras lo decía. Las fotos del desorden mandadas a Rodrigo. Los comentarios sobre Patricia. Los platos de plástico. Las reuniones donde me enteraba al final. Las navidades. Las miradas. Los años de pequeñas humillaciones que nunca fueron tan grandes como para poder señalar una sola y decir aquí, esto es maltrato, pero que juntas construían una vida de invisibilidad. La cocina estaba en silencio cuando terminé. Diego, el hermano menor de Rodrigo, miraba el mantel. Vanessa miraba a su madre. Y Graciela. Graciela me miraba a mí con una expresión que en mi vida le había visto. No era rabia. No era disculpa. Era algo más cercano al reconocimiento. Como si por primera vez me viera de verdad. Rodrigo tenía los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos. Sebastián no dijo nada más. No tenía que hacerlo. Había abierto el espacio y yo lo había llenado. Eso es lo que hacen los buenos aliados, no pelean tus batallas por ti. Te dan el terreno para pelear las tuyas. Lo que siguió no fue dramático en el sentido cinematográfico. No hubo portazos ni gritos ni escenas de televisión. Fue algo más real y por eso, en muchos sentidos, más poderoso. Sebastián y yo nos fuimos a la sala. La familia de Rodrigo quedó en el comedor. Podíamos escuchar voces bajas, el tipo de conversación que ocurre cuando algo se rompe y tienes que decidir qué hacer con los pedazos. Sebastián me preguntó por todo. Los detalles que yo le había omitido en nuestras llamadas semanales por no querer preocuparlo. Me escuchó durante casi 1 hora sin interrumpir, solo asintiendo, solo haciéndome preguntas cuando necesitaba entender algo mejor. Al final me dijo, ¿qué quieres tú, Vale? No lo que crees que debes querer. No lo que es más fácil. ¿Qué quieres? Nadie me había hecho esa pregunta en 3 años. Estaba pensando mi respuesta cuando Rodrigo apareció en la puerta de la sala. Se veía diferente. No sé cómo describirlo excepto que parecía alguien que acaba de mirarse en un espejo que no había querido ver. Tenía los ojos rojos, aunque no estaba llorando.
Se sentó en el sillón frente a nosotros y durante un momento nadie habló. Luego Rodrigo miró a Sebastián y le dijo, tienes razón. No la he protegido. 4 palabras. 5 si cuenta el no. Pero en esas palabras estaba la admisión de todo lo que había ocurrido. Sebastián asintió. Sin decirlo sé ni ya era hora ni ninguna de las respuestas que habrían sido fáciles y justas pero que no habrían servido para nada. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le preguntó Sebastián. Directo. Rodrigo me miró a mí. Lo que tú necesites, me dijo. Lo que necesites para quedarte. Si quieres quedarte. Esa última parte. Si quieres quedarte. Por primera vez, Rodrigo me dejaba elegir. Me tomó toda la noche y parte de la madrugada tomar mi decisión. No fue fácil. El amor, incluso el amor complicado, no se apaga con un interruptor. Pero cuando el sol empezó a asomarse por la ventana de esa sala, yo tenía claridad. Le dije a Rodrigo que estaba dispuesta a intentarlo. Pero con condiciones reales, no promesas de medianoche que se olvidan con el desayuno. Condiciones concretas, que nos moveríamos a una ciudad diferente, suficientemente lejos para que las visitas sin avisar no fueran posibles. Que asistiríamos a terapia de pareja. Que él hablaría con su madre, sin mi presente, y le dejaría claro que la dinámica había terminado. Que si en 6 meses yo no sentía un cambio real, me iría sin culpa y sin debates. Rodrigo aceptó cada punto. Sebastián pasó la noche en casa de Graciela en el cuarto de huéspedes, la misma habitación donde yo había estado con mi plato de plástico, que vueltas da la vida. A la mañana siguiente, antes de irse, tuvo una conversación con Graciela. No sé exactamente qué se dijeron porque no estuve ahí y Sebastián me contó solo lo esencial. Lo esencial fue esto: Sebastián le explicó a Graciela, con toda la claridad del mundo, que yo era su hermana. Que él estaría presente en mi vida, activo y cercano, de ahora en adelante. Que lo que había pasado la noche anterior no volvería a pasar. Y que si volvía a pasar, las consecuencias serían reales y concretas. No me dio detalles de qué consecuencias. Y Graciela tampoco preguntó, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el efecto que Sebastián había tenido. Cuando Sebastián se despidió de mí en la entrada de la casa, me abrazó de nuevo. Esa vez lloré un poco. Él también, aunque no lo va a admitir nunca. Debí haber venido antes, me dijo. No sabías, le dije. Debí haber insistido en saber. Le dije que no. Que eso había sido mi error también, el de cargar sola con cosas que no debía cargar sola. Que aprendí esa lección y que no la iba a repetir. Subió a su carro. Manejó de regreso a su ciudad. Y yo me quedé parada en la entrada de esa casa, sintiendo algo que tardé unos minutos en identificar porque hacía mucho que no lo sentía. Sentía que había espacio para respirar. Quiero ser honesta con ustedes en esta parte, porque sería fácil decir que después de esa noche todo se resolvió mágicamente y que vivimos felices para siempre. La vida real no funciona así. Los meses que siguieron fueron difíciles de una manera diferente. No la dificultad sorda y corrosiva de antes, sino la dificultad activa de reconstruir algo que había estado mal desde los cimientos. Nos mudamos, como habíamos acordado, a una ciudad nueva. No tan lejos como para que la familia no pudiera visitar, pero lo suficientemente lejos para que las visitas requirieran planificación. Ese cambio solo, ese espacio físico, hizo una diferencia que no había anticipado en su magnitud. La terapia fue reveladora. Para los dos. El terapeuta, un hombre paciente con cara de haber escuchado muchas historias, nos ayudó a entender cosas que habíamos estado haciendo desde el principio sin darnos cuenta. Me ayudó a entender por qué había tolerado tanto. Le ayudó a Rodrigo a entender por qué había callado tanto. Y nos ayudó a los dos a ver que el matrimonio que teníamos no era el matrimonio que ninguno de los dos había querido tener realmente. Graciela cumplió con una versión de lo que se esperaba de ella. Las visitas se redujeron. Los comentarios filosos, al menos los directos, desaparecieron. En la superficie, hubo un cambio. ¿Cambió en el fondo? No lo sé con certeza. Las personas de su edad y con su historia raramente cambian de manera profunda. Lo que sí creo es que entendió que las reglas del juego habían cambiado. Que ya no estaba jugando contra alguien sola. Y eso, para efectos prácticos, fue suficiente.
Con Rodrigo el proceso fue más complejo. Hubo momentos buenos y momentos en que los viejos patrones intentaron regresar, el no quiero crear conflictos, la tendencia a minimizar, el mirar hacia otro lado. Cada vez que eso pasaba, yo lo nombraba. Esto está pasando de nuevo. Y Rodrigo, a su crédito, escuchaba. No siempre de inmediato, no siempre sin resistencia, pero escuchaba. El matrimonio no se convirtió en algo perfecto. Pero se convirtió en algo real. Y a veces, lo real es más valioso que lo perfecto. Hay algo que no les he contado sobre Sebastián y que creo que es importante. Mi hermano no siempre tuvo dinero. No siempre tuvo esa presencia que llenaba una habitación ni ese tono de voz que hacía que la gente lo escuchara. Sebastián y yo crecimos sin padre. Mi madre trabajaba 2 turnos y a veces 3 cuando las cosas se ponían difíciles. Hubo años en que la nevera tenía más espacio que comida. Hubo navidades en que los regalos eran cosas que mi madre encontraba en el mercado de segunda mano y envolvía con tanto cuidado que parecían nuevas. Sebastián, siendo el mayor, cargó mucho de eso en sus hombros desde muy joven. Trabajó desde los 15 años. Estudió de noche y trabajó de día durante años. Empezó su primer negocio pequeño con un préstamo que consiguió convenciendo a un señor mayor de que su idea funcionaría, y lo hizo funcionar con una determinación que a veces me parecía sobrehumana. Cuando Rodrigo y yo nos casamos, Sebastián estaba en las etapas tempranas de algo que todavía no tenía forma definitiva. No era el hombre exitoso que apareció en esa entrada la noche de Acción de Gracias. Era alguien trabajando en serlo. Y Graciela, que supo eso desde el principio, que probablemente investigó a mi familia antes de que yo me diera cuenta de que eso era algo que ella haría, tomó su decisión sobre mí basada en parte en quién era Sebastián en ese momento. Lo que no calculó es que las personas crecen. Que las circunstancias cambian. Que el hermano de la chica del montón podía convertirse en alguien que, si no lo querían respetar por el amor que le tenía a su hermana, al menos lo respetarían por otras razones. No me enorgullece decir eso. Me gustaría vivir en un mundo donde el amor y el carácter fueran suficientes. Pero vivimos en el mundo real. Y en el mundo real, a veces hace falta que alguien llegue con algo más que amor para que los que te han estado subestimando empiecen a escuchar. Sebastián me llama cada semana, como siempre. Pero ahora nuestras llamadas son diferentes. Ya no le digo que estoy adaptándome. Le digo la verdad, la buena y la mala, porque aprendí que cargar sola con las cosas no te hace fuerte. Solo te hace solitaria. Si llegaste hasta aquí, quiero darte algo que valga el tiempo que me has dado. Porque esta historia no es solo mía. Sé que no lo es porque en los años que llevo contando historias como esta, los mensajes que recibo son siempre variaciones del mismo tema, yo también. Yo también viví eso. Yo también tengo una Graciela. Yo también tengo un Rodrigo que mira hacia otro lado. Yo también como sola mis obras mientras los demás cenan pavo. Entonces esto va para ti, si eres esa persona. Lo primero que aprendí es que el maltrato silencioso es maltrato. No necesita gritos ni golpes para ser real. Puede ser una mirada, un plato de plástico, un ay, qué detalle tan sencillo dicho con sonrisa. Puede ser años de pequeñas invisibilidades que juntas construyen una prisión sin rejas pero con paredes igual de sólidas. Si te hace daño, si te hace sentir menos, si te hace ir al baño a llorar con la llave abierta para que no se escuche, es maltrato. Y merece ser nombrado. Lo segundo es que guardar silencio no es fortaleza. Por años creí que aguantar sola era algo que hablar bien de mí. Que si no me quejaba, era fuerte. Que si no pedía ayuda, era independiente. Aprendí que eso es una mentira que nos vendemos para no tener que enfrentar lo incómodo. La fortaleza real no es cargar sola. La fortaleza real es saber cuándo pedir la mano que necesitas. Lo tercero, y esto es importante, la persona que te ama debe protegerte. No de los peligros grandes y dramáticos que aparecen en las películas, sino de los peligros cotidianos, de las humillaciones pequeñas, de los momentos en que alguien en su familia decide que tú no mereces su respeto. Si la persona que dice amarte mira hacia otro lado cuando eso pasa, eso también es una decisión. Y necesitas verla claramente. Lo cuarto es sobre el valor de los aliados. Sebastián no hizo magia esa noche. No resolvió todos mis problemas. No cambió mágicamente a Graciela ni transformó a Rodrigo. Lo que hizo fue aparecer.
Estar presente. Ser testigo. A veces eso es todo lo que necesitas, que alguien que te ve de verdad esté en el mismo cuarto que las personas que te han estado siendo invisibles. Y lo quinto, quizás lo más difícil, no esperes a que las cosas lleguen a un punto de quiebre para pedir ayuda. No esperes el plato de plástico. No esperes la noche de acción de gracias. No esperes que alguien llegue desde 4 horas de distancia para que algo cambie. Habla antes. Pide antes. Las personas que te quieren de verdad no van a juzgarte por necesitar. Van a agradecer que confíes en ellos. Han pasado 2 años desde esa noche. Vivo en una ciudad nueva con Rodrigo. Tenemos una casa que siento que es mía, no un territorio vigilado. La cocina huele a lo que yo decido cocinar. El desorden de los martes es mío y nadie le toma fotos. Rodrigo y yo seguimos en terapia, aunque ahora es solo mensual. Hemos aprendido a hablar de cosas difíciles sin que ninguno de los dos sienta que tiene que salir corriendo de la habitación. No somos perfectos. Pero somos honestos. Y honestamente creo que eso es suficiente. Graciela viene a visitarnos 2 veces al año. Las visitas son cortas, anunciadas con anticipación, y hay algo en ellas que nunca hubo antes: distancia. No la distancia de la frialdad o del rencor, sino la distancia saludable que existe entre 2 personas que han negociado un respeto mutuo sin necesariamente convertirse en amigas. Me trata de manera diferente. No sé si en su corazón cambió algo o si simplemente recalculó. Pero el cambio está. Mi madre nos visita más a menudo ahora. Y cuando viene, se sienta a la mesa con nosotros, usa los platos buenos, y Rodrigo le sirve el mismo. Eso me importa más de lo que soy capaz de expresar. Sebastián sigue llamando cada semana. Su empresa sigue creciendo. Y cada vez que hablamos, al final de la conversación, me pregunta lo mismo: ¿eres feliz? Ahora tardo menos en responder. Sí, le digo. Y lo digo sin el peso de las cosas que no le estoy contando. Hace unas semanas encontré en el fondo de una cajón el plato de plástico azul. No sé cómo terminó en mis cosas. Quizás lo tomé sin darme cuenta esa noche, quizás alguien lo metió en alguna bolsa sin querer. Lo sostuve un momento. Lo miré. Y lo tiré a la basura. No con drama. No con discurso. Solo lo tiré. A veces la forma más poderosa de cerrar un capítulo es simplemente decidir que ya no necesitas guardarlo. Hay una cosa más que quiero decirte antes de terminar. Si en algún punto de esta historia te reconociste, si dijiste eso me pasó a mí o eso me está pasando ahora, quiero que sepas algo: no estás exagerando. No eres demasiado sensible. No es culpa tuya. El maltrato que no deja marcas visibles es el más difícil de nombrar, porque el mundo te pide pruebas que ese tipo de dolor no produce. No hay fotos, no hay testigos, solo ese nudo en el estómago que llevas años cargando y que ya aprendiste a llamar mi forma de ser. No es tu forma de ser. Es la consecuencia de años de aguantar lo que no debías aguantar. Y si tienes un Sebastián en tu vida, alguien que te ha dicho: si necesitas algo, me llamas, no importa la hora, llámalo. No esperes la foto del plato de plástico. No esperes acción de gracias. Llámalo hoy. Y si no tienes un Sebastián, si estás leyendo esto completamente solo o sola sin saber a quién recurrir, quiero que sepas que el primer Sebastián que necesitas eres tú mismo. Es la parte de ti que un día, en algún rincón de tu historia, va a mirar lo que te están haciendo y va a decidir que ya es suficiente. Confía en esa parte. Porque esa parte tiene razón. Gracias por estar aquí hasta el final. Esta historia es para todos los que alguna vez comieron solos mientras los demás cenaban pavo. Para los que tragaron en silencio. Para los que fueron al baño a cerrar la llave. Su momento también va a llegar. Y cuando llegue, espero que hayan guardado fuerzas para aprovecharlo. Hasta la próxima historia.